bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Evangelio según San Juan, capítulo 17, que dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Todos con igual acceso a Dios.
Esta es una verdad que creemos profundamente, una verdad que proclamamos. El pasaje que leímos al inicio de nuestro culto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, es conocido por todos nosotros como la oración sacerdotal, la oración intercesoria, la oración que Jesús hizo en favor suyo, de sus apóstoles y de aquellos que habrían de creer en Él por la palabra de ellos. Por eso se llama oración sacerdotal, porque la hace como sacerdote. Intercesoria, porque la hace como intercesor. Y justamente para que todos supiéramos que teníamos igual acceso a Dios a través suyo. Cuando pensamos en la accesibilidad al Padre, estamos pensando en una distinción esencial que como cristianismo evangélico tenemos de otras confesiones. Porque nosotros creemos en el sacerdocio de todos los santos. Porque todos tenemos igual acceso a Dios. Es más, esto lo consideramos esencial a la fe cristiana, porque confiamos en el perfecto sacerdote, que no solamente fue sacerdote, sino sacrificio, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto le da a la Iglesia, a la congregación de redimidos por la fe en esta sangre sacrificial del Cordero y en esta intercesión universal de Jesús, un sentido de totalidad de santos. Nos damos cuenta que es muy difícil para muchos pueblos aceptar esta verdad cuando la fuerza dominante ha sido contraria. Es decir, más bien ha habido una tendencia de que no nos podemos acercar a Dios, sino que para podernos acercar a Dios o tenemos que dar una limosna, o tenemos que hacer una manda, o tenemos que hacer un acercamiento a determinada persona, porque esa persona está más cerca de Dios que nosotros. Y cuando esta tendencia se ha dado, llega a formar parte incluso de una cultura, es difícil arrancarla de la mente y del prejuicio que esto va creando. Pero Jesucristo aparece como el sacerdote perfecto, como el sacrificio perfecto, como la ofrenda perfecta de parte de Dios en nuestro favor. Y cuando nosotros hablamos que todos tenemos igual acceso a Dios, es porque queremos decir que no necesitamos recomendación de nadie para ser aceptados en una institución cristiana. Esto no es un club en donde alguien nos recomienda o un lugar donde pagamos para poder ingresar. Esto es una congregación de redimidos. Y si alguien quiere ser aceptado en la iglesia de redimidos, lo único que tiene que hacer es creer. Al que cree, Dios le perdona. Al que cree que la sangre de su Hijo Jesucristo es perfecta, santa, pura, como que de cordero sin mancha y sin contaminación, Dios le perdona. Tan sencillo como eso. Y el hecho de que sea sencillo no quiere decir que es simpleza.
Es sencillamente claro, eso es todo. Algunas personas, cuando uno explica una cosa sencilla, llegan a decir, pero para decir eso yo lo podría decir. Y aquí voy a decirles una ironía del doctor Gonzalo Báez Camargo, de quien tuve el gusto de aprender periodismo. Un hombre que México lo reconoció con premio de la Real Academia, aquí. Y él nos decía esto, miren, ustedes escriban tan sencillo que cualquiera pueda decir, esto yo lo puedo hacer. Pero cuando se pongan a hacerlo, se den cuenta que no es tan sencillo. Y eso es lo que pasa, que es tan sencillo el acceso a Dios a través de Jesucristo por medio de la fe, que podría parecer toda una simpleza, pero al que cree, todo es posible, dijo el mismo Jesús. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De modo que nuestro acceso a la congregación de redimidos es sencillo. Un camino que se llama confianza plena en Él, fe, accesible porque el Espíritu Santo nos guía hacia ella. En Mateo 16, 17 nos encontramos con que el Nuevo Testamento se abre diciéndonos, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y ustedes recuerdan muy bien quién fue Pedro. Y la primacía que en muchas ocasiones damos al apóstol Pedro en todo el colegio apostólico. El apóstol Pedro. ¿Y qué fue lo que Pedro había dicho que Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo revela ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos? Lo que Simón, el pescador, que nosotros conocemos como el apóstol Pedro, había dicho antes a Jesús era, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso lo había dicho cuando Jesús les había preguntado, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque unos pensaban que era Elías y otros que era alguno de los profetas. Y Pedro, adelantándose, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Simón. Esto no lo revela ni carne, porque tiene muchas neuronas muy inteligentes, ni sangre, porque viene de un linaje de sangre azul que solamente puede entender las grandes cosas. Yo soy hijo de Einstein y por eso puedo entender esta maravilla. No, esto no lo revela ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este apóstol que recibe esta revelación no es más que un testigo de lo que todos nosotros tenemos también acceso. Una revelación del Espíritu para mostrarnos quién es el Hijo de Dios. Luego, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y verso 11, él respondiendo le dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿Por qué? Porque quieren los fariseos llegar a través de la ley al conocimiento sencillo de la redención de Jesucristo. Sin embargo, los apóstoles, por seguirle, por atenderle, por creerle, recibían la revelación de los misterios del reino de los cielos. Misterios que se revelaban claramente en él, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Jesús se lo declara. Porque ¿cuál es el gran misterio de Dios?
que nos ama. ¿Y cómo se revela ese misterio del amor de Dios? Encarnándose en el Hijo. ¿Y cómo se revela esa encarnación de Dios en el Hijo para mostrarnos su amor? Haciendo que conciba una virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, que nazca un niño y nos sea dado por hijo para nuestra redención. Vaya misterio el de Dios. Vaya misterio el del amor de Dios. Vaya misterio el de la encarnación. Vaya misterio que se ha revelado a nosotros en este niño de Belén. Tantas averiguaciones para saber cuáles son los misterios de Dios si están haciendo en el pesebre de Belén de Judea. Pero yéndonos más allá de los evangelios, para darnos cuenta que todos tenemos igual acceso a Dios, apóstoles como Pedro, o discípulos que le seguían, habiendo sido llamados de diferentes estratos sociales y particularmente de los bajos. Cuando Pablo ya está hablando a los hermanos de Corinto, Pablo fariseo, príncipe de los fariseos, extraordinariamente preparado por maestros como Gamaliel, y ahora declarando estos misterios de Dios a los griegos, concretamente en Corinto, en donde sentían que el conocimiento de los muchos filósofos y sofistas le tenían muy bien preparada su mente para entender cualquier discurso, el apóstol Pablo les dice: mire, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no llegué a ustedes ni con un sistema filosófico, ni con un ardid sofístico. Ni mis palabras, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Eso se demostró. Y es interesante cuando nosotros nos damos cuenta de la demostración del amor de Dios. Alguien compartía hoy conmigo una experiencia que tuvo el viernes pasado. Estaba angustiada porque necesitaba dar un abono de 700,000 pesos para el lunes. Y había llegado el viernes y no tenía nada. Y la angustia fue tan grande que el domingo hasta le agarraron palpitaciones y no pudo venir ni al culto. Porque claro, cuando uno no tiene un dinero para pagar, cuando lo debe, se angustia. Y justamente ustedes podrían decir que son 700,000 pesos. No, que son 30,000 si no los tiene. Lo más duro es lo que no se tiene. De repente, dice que recibe una llamada y le dijeron: doctora, bueno, porque es profesional, quisiera verla porque ya tengo listo lo que le debía, eran 900,000 pesos. Bueno, las palpitaciones se le aceleraron más, ¿no? Ya tenía el dinero. Y le digo yo, qué diferente es cuando a uno le cuentan de Dios y cuando uno palpa la mano de Dios. Y me dice: figúrese que sí, pastor. Pues figúrese que sí, mi doctorcita. Así es. Hay un mundo de diferencia. Porque una cosa es hablar con palabras de humana sabiduría y otra cosa es la demostración del cuidado de Dios. La demostración de su providencia. La demostración de su amor. La demostración de su espíritu y su poder. Y esto es lo que les alega el apóstol Pablo, el gran fariseo, a los hermanos de Corinto, griegos. Con ustedes yo no llegué con palabras de humana sabiduría. Lo único que yo llevé fue la demostración del Espíritu del Señor y su poder. Él lo puede hacer.
Y esta misma tarde también compartía con un hermano, que no crean ustedes que es mago ni nada por el estilo. Un hermano común y corriente como cualquiera de los que estamos aquí. Tuvo una experiencia en la época del terremoto, en el 85. Y uno de sus niños estaba malito. Y las cosas estaban tan difíciles como todos los que lo vivimos, lo podemos recordar. Que cuando él sintió a su niño enfermo, lo único que se le ocurrió fue poner su mano sobre la cabeza del niño y decirle a Dios: Señor, cúralo, tú sabes que ahora ni podemos salir. ¿A dónde voy? Y el testimonio del hermano común y corriente es que el Señor le dio el sueño tranquilito al niño. Y no que él pretenda tener dones especiales, no. La demostración del Espíritu y del poder. Y hay un mundo de diferencia cuando a uno le cuentan que cuando uno lo vive, cuando a uno lo tiene y se da cuenta de que la mano del Señor es una realidad. Y todos tenemos igual acceso a Dios. Porque Cristo fue al Padre y está intercediendo por nosotros. La razón. Y por eso cuando Pablo le está hablando a los hermanos de Corinto, le dice: mire, no es con muchas palabras, ni con mucha sabiduría, sino con una simple demostración de espíritu y de poder. Pero luego, cuando está hablando en la carta a los Hebreos, el Espíritu Santo, me llama la atención de que se hace alusión a personas que socialmente eran vejados. Los esclavos normalmente son vejados. Sin embargo, allí la argumentación apostólica es que los esclavos tienen acceso a Dios. A veces hablamos de que Dios liberó a su pueblo de Egipto. Bueno, pero era que esclavos. Esclavos. No digamos sirvientes, no, esclavos. Esclavos. Y dice así, del verso 8 al 13 del capítulo 8 de los Hebreos: porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo lo menosprecié, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos les escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce el Señor, porque todos tendrán igual acceso a mí. Todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor. ¿No es hermoso esto? ¿Cómo un esclavo le va a enseñar a su señor? Pero fue la experiencia de Roma en el imperio. Los esclavos fueron el instrumento que Dios usó para alcanzar a los señores. Y es la experiencia que hemos vivido muchísimos de nosotros. Cuando una persona empleada en una casa es la que ha llevado el evangelio. Cuando una empleada vejada, explotada, es la que tiene la fe para enseñarle al Señor. Y lo maravilloso que se va dando en este discurrir del Espíritu Santo en la carta a los Hebreos es que ni siquiera era un pueblo esclavo, sino un pueblo rebelde, contumaz, que le había fallado, pero pese a ser esclavo y rebelde y malcriado, para hablar en términos nuestros, Dios le da la dicha de tener acceso a Él. Porque todos tenemos igual acceso a Dios. Esto es lo que estamos sosteniendo. Esto es lo que estamos compartiendo. Y lo tremendo
Aún en la hora de la injusticia, el Señor escucha, porque al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Y así añade, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo puede tener acceso a Dios un injusto, un pecador, un inicuo? Bueno, pues este es el milagro del Señor. Este es el milagro. Esta es la buena nueva que tenemos. Dios ama a los pecadores, pero de veras inicuos, diciendo, nuevo pacto, dando por viejo al primero, y lo que he dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Y volviendo a Mateo 12:31, nos encontramos, sin embargo, con una advertencia que es importante. Porque aunque nos gozamos con el acceso al Señor, libre para todos los hombres, hay una advertencia de parte de Jesús. Y es una advertencia que yo quisiera tratar de explicitarla, a ver si puedo ser sencillo en ello, para bien de todos. Y voy a aludir a un verso que conocemos de memoria. Que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y bendito sea Dios cuando nos damos cuenta que hemos pecado. Porque si me doy cuenta que estoy pecando, puedo pedir perdón a Dios. El Espíritu Santo es el que me redarguye de justicia. Y bendito sea el Señor cuando no solamente me redarguye de que estoy pecando, sino de que es menester que me ponga a nivel con Él en su justicia, ya sea la distributiva, porque la justicia es para distribuir todo por igual, ¿no? O sea, la retributiva. ¿Recuerdan a Zaqueo? Porque Zaqueo baja del sicómoro, baja del sicómoro, baja. Ese Zaqueo es encantador, baja y no da muestra de justicia distributiva, sino retributiva. A los que les había robado, les vuelve. Ah, qué hermoso sería que a la hora de estar cortando los libros, más que preocuparnos por los impuestos del Estado, pudiéramos retribuir a quienes les hemos robado. Porque eso sería justicia ya no distributiva, retributiva. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye de justicia. Y gloria a Dios cuando nos redarguye de justicia. Pero a mí me llama la atención lo último. Porque dice que el Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia. Y miren, aquí me voy a frotar las manos. De entendederas. El Espíritu Santo es luz que ilumina nuestras entendederas. Nos permite que tengamos juicio, razonamiento, juicio. ¡Qué lindo! Que el Espíritu Santo me haga entrar en juicio. Y pueda ver mi pecado, pueda ver la justicia suya, y puede entrar en juicio. Pero voy al pasaje que les cité al principio, de Mateo 12:31, porque allí hay una advertencia. Y una advertencia muy seria, severa, grave. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas el rechazar la luz del Espíritu cuando nos está redarguyendo de pecado, el rechazar la luz del Espíritu cuando nos está redarguyendo de juicio y de justicia, el eludirla, esto no es perdonado a los hombres.
Esto es fácil entenderlo, mire. Si yo le digo a alguien por razones, si haces esto, pones tu manita en la plancha caliente, te vas a quemar, y la pone en la plancha caliente, y me quiere reclamar, ¿qué podría decirle yo? Te dije, no. Si pones la mano en la plancha caliente, te quemas. Esa es una advertencia, ¿no? Bueno, cuando el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros de pecado, y la paga del pecado es muerte. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros de justicia, y sabemos cuál es la voluntad de Él, la vemos clara y distintamente, pero cuando nos hizo el milagro de abrirnos las entendederas, de que entráramos en juicio y no hacemos caso, además de la quemada, hay castigo. Todos tenemos igual acceso a Dios. Todos tenemos igual acceso a Dios. Esta es la gran enseñanza que debemos llevarnos. Todos tenemos igual acceso a este Espíritu Santo. Pero hemos de tomar en cuenta la gran responsabilidad que implica, entraña, el conocerle. Porque conocerle demanda responsabilidad de parte nuestra. Él quiere tratar directamente con cada persona, con cada uno. Y cada persona debe arreglar sus asuntos directamente con Dios. Qué lindo poder terminar esta noche con esta reflexión diciendo la palabra del Señor a toda su iglesia: venid a mí. Estemos a cuentas. Comencemos a revisar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venga, vamos a entrar a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, miren, de mi cuenta corre. Van a ser como la blanca lana. Venid, comed y bebed, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Todos tenemos igual acceso a Dios y la invitación es amplia. Y si el Espíritu nos está redarguyendo de algún pecado, confesémoslo. De justicia, cumplámosla. Si nos está abriendo las entendederas, y abracémonos a su gracia redentora. Amén. Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida.